Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que nos regala para estar juntos, congregados y disfrutar de sus bendiciones, ¿no? Que de eso se trata también nuestra vida en Cristo. Dice que Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pablo lo dice así a los colosenses y creo que la iglesia tiene que ser eso también, un disfrute, un lugar donde venimos a pasarla bien, en el sentido espiritual de las cosas y en el sentido humano también. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo que viva una vida, triste, mediocre, gris, sino todo lo contrario. Dios nos llama a tener una vida placentera, una vida repleta, abundando de su cuidado y de su bendición. Hermanos, quiero animarlos a que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a continuar ahí estudiando la carta de Judas. Bueno, alguien lo mencionaba ayer mientras hablábamos acerca de esto, la carta de Judas, y me decía, bueno, qué linda la carta de Judas, es una carta tan vigente, tan real, tan necesaria para nuestros tiempos, y creo que esa es la realidad. Si bien es una carta que fue escrita hace muchos años atrás, es una carta muy, muy necesaria para estar considerando su enseñanza y sobre todo su llamado de atención. Entonces dice versículo 11, es donde vamos a continuar la lectura. Quiero aclarar que vamos a comenzar a leer el versículo 11 hasta el 13, pero solamente vamos a poder ver el 11, el Señor dirá más adelante si vamos a ver versículo 12 y 13 o si pasaremos al versículo 14. Pero vamos a leer los tres versículos porque es una idea de lo que viene ya mencionando Judas. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que, versículo 1 hasta el 4, Judas está haciendo como una muy breve introducción, está explicando por qué él escribe la carta, y luego a partir del versículo 5 hasta el 16, Judas lo que está haciendo es una descripción de los apóstatas, de los que se han apartado de la verdad, de los que se han apartado de la fe. Y entonces, ya lo veíamos el domingo anterior, él está describiendo la conducta, las prácticas, cómo ellos pueden, como iglesia, identificar a los falsos hermanos. Bueno, continúa en esa misma sintonía, él continúa dando, más fundamento o más maneras de identificar a los falsos hermanos que están introducidos en la iglesia. Versículo 4, si usted lo recuerda, Judas ya dijo, y esta era la razón urgente por la que él escribe la carta, estos hombres ya se han introducido, ya están dentro de la iglesia. Bueno, él no sabe quiénes son específicamente, no los puede identificar como Pablo hace con Alejandro el Calderero, dice, me ha causado muchos males, no puede identificarlo como Devas, como lo hace en algunas de sus cartas, pero sí Judas puede decir, tienen estas características, y eso es lo que él está haciendo a partir del versículo 5 en adelante. Versículo 11, ahora sí, de Judas, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin aguas, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Una manera muy hasta poética que Judas está usando para describir a los falsos hombres que se habían introducido. Cada una de las menciones que Judas está haciendo en estos 3 versículos que leíamos, se está dando como un poco más de luz sobre cómo son estos hombres. No solamente esto va a ayudar a ellos a identificarlos, sino que también va a ser una ayuda, una luz que nosotros debemos tener siempre presente y considerar si estos hombres no están en medio nuestro.
Si quisiéramos ponerle un título a esta enseñanza, sería Un camino, 3 hombres, un terrible final. Un camino, bueno, porque Judas todo el tiempo va a hacer mención de que ellos van tras su propio camino. Está intencionalmente marcando el camino de la fe, el camino del Señor, y ellos se han apartado de ese camino y siguen su propio camino. Y recuerden, ellos no están fuera de la iglesia, no se apartaron de la iglesia. Ellos están dentro de la iglesia, pero no siguiendo el camino y la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, su propio camino. Hay un camino que es igual a estos 3 ejemplos que Judas va a mencionar. Son 3 ejemplos que él trae del Antiguo Testamento. Son 3 ejemplos que para la época eran muy frescos, muy presentes. Pero también dicen que son 3 hombres. Bueno, va a usar a 3 hombres de la antigüedad para marcar o señalar las características de los falsos hombres que se han introducido en la iglesia. Y al final, bueno, como leíamos en el versículo 13, él señala cómo terminan estos hombres. Lo que empieza mal, termina mal, dice el mundo. Bueno, acá dice versículo 13 que para estos hombres está reservada la oscuridad eterna de las tinieblas. Eso es lo que le espera, porque se han desviado del camino del Señor, porque no son de Cristo, porque se han desviado de la verdad. Y no está hablando de personas que fueron salvas y perdieron su salvación. No, nunca fueron del Señor. Por eso las características que Judas está señalando, está indicando una persona no solamente que es un apóstata, que se apartó de la verdad, es alguien que no guarda la doctrina del Evangelio, la santa doctrina del Evangelio, sino que nunca tuvo el Espíritu en su corazón, el Espíritu Santo morando en ellos. Bueno, el versículo 11 comienza con una exclamación de dolor, hasta de preocupación. Dice, ay de ellos. Bueno, es a partir de ese versículo 11, luego de todo lo que ya dijo acerca de estos hombres, versículo que leíamos el domingo pasado, su comportamiento, su conducta, lo que ellos hacen, lo que ellos buscan. Y Judas dice, bueno, esto es lo que le espera. Esto es lo que le espera a estos hombres por su conducta y por ese camino que han tomado. Bueno, si yo les mencionara el nombre de Guillermo Hanafor, es así, es un nombre, un apellido complicado, seguramente le sonaría mal y tampoco le produciría mucha atención. Diríamos, bueno, ¿quién es este hombre? Bueno, si revisamos un poquito nuestra historia, en el año 1936, este hombre que era mayor del ejército argentino, era un agregado militar y ayudante del jefe del ejército argentino, fue acusado y condenado por vender información clasificada, armamento y otras cosas más al ejército de Bolivia y de Paraguay en la guerra del Chaco. Bueno, este fue el primer, podemos decir, militar que fue condenado a cadena perpetua. Bueno, hay muchas cosas dudosas sobre la vida y la obra de este hombre. Lo que sí nos permite ver es que, bueno, fue este hombre que traicionó sus principios, traicionó su ejército, traicionó de alguna manera al país que lo había adoptado como parte de su ejército. Bueno, él fue uno de los que fue acusado por la historia y por el ejército como un traidor a la patria. Bueno, este breve ejemplo, esta breve mención de este hombre, nos ayuda a considerar la poderosa el daño enorme que alguien puede generar cuando se infiltra con intenciones maliciosas en un ejército, en una familia, en un país, en una iglesia. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la carta de Judas. Este hombre se había infiltrado con intenciones, algunos dicen de doble agente. Él era hijo de padre inglés, de madre francesa, y como que trabajaba para los dos países llevando información. Ellos venían de la posguerra y el país necesitaba, bueno, recaudar, todo lo que sea comestible porque estaba completamente devastado. Y él de alguna manera estaba haciendo ese trabajo. Y también quería, algunos dicen, participar en el negociado de las minas de oro y de cobre en Bolivia,
y también de las minas de oro en Paraguay. Bueno, todo esto se gestó en nuestro país, en el ejército argentino. Este hombre finalmente fue condenado y muchos años después puesto en libertad. Bueno, lo que es interesante es el ejemplo. Este hombre se infiltró, vino con buenas intenciones o aparentemente, si ustedes buscan en internet, hay fotos de él, se lo ve con el uniforme del ejército argentino, se lo ve un hombre, bueno, intachable, se lo ve un hombre serio, pero luego su vida dice todo lo contrario, su andar, sus prácticas, todo lo que lo descubrieron, bueno, se contradecía a la imagen que él mismo podía dar. Bueno, Judas está hablando de esta manera acerca de los falsos maestros, sus acciones, su comportamiento, sus intenciones ocultas no eran de nada para el bien de la iglesia, todo lo contrario. Bueno, Judas va a usar 3 ejemplos de hombres del pasado, de 3 hombres que son el prototipo de un apóstata en los tiempos de Judas. Bueno, comenzamos con el versículo 11, o la primera parte del versículo 11, donde Judas comienza con la frase, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! El primer punto para nosotros es entonces una advertencia solemne. Una advertencia solemne. Judas está hablando cómo estos hombres van a terminar. Hermanos, esto es realmente impactante porque de alguna manera es lo que el Señor hace a través del Evangelio. Bueno, tenemos la gracia de Dios de que hay muchos de los que nos visitan que aún no son del Señor y es un gozo para nosotros recibirlo y es a la vez, así se dice, un desafío poder compartir todo el tiempo el Evangelio pensando en estas personas que aún no conocen el Evangelio. Es nuestra intención como iglesia, es nuestro propósito como pueblo de Dios compartir el Evangelio, pero también, al igual que lo está haciendo Judas, debe ser nuestra advertencia a estas personas y decir, ¡ay de ustedes si nunca creen en el Evangelio! Bueno, eso es lo que Judas está diciendo. En otras palabras, él está diciendo como qué horrible será, qué terrible serán las consecuencias de estos hombres por haberse desviado del camino de la verdad. Qué terrible será el final de estos hombres por la vida de rebelión y de oposición a la verdad de Dios y al Evangelio que han llevado. Estas palabras de Judas, ay de ellos, son una advertencia. Una advertencia para aquel tiempo, pero una advertencia para nuestro tiempo. Una advertencia para los que se apartan de la fe, pero una advertencia de los que están en la iglesia. Es una frase típica que se usaba en la antigüedad por los profetas para condenar personas o naciones. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ahí está la frase que Judas está tomando. ¡Ay de ustedes! ¡Ay, qué triste será su final! ¡Ay, qué terrible será el final de lo que a lo malo le dicen bueno! Bueno, el Señor Jesús también hace uso de esta palabra y lo tenemos en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Él pronuncia un juicio sobre Corazín y Betsaida, Él dice, ¡ay de estas ciudades! Luego, hablando acerca de los fariseos, Él pronuncia varias veces la palabra ¡ay! En contra de los fariseos. Y esto es una manera de acusarlos, de decirles qué triste que será su final. ¡Ay de ustedes porque engañan al pueblo! ¡Ay de ustedes porque ponen sobre el pueblo una carga que ni ustedes mismos pueden llevar! ¡Qué triste será su final! Bueno, esto es lo que Judas está haciendo. Está mencionando esta frase como una condenación que les espera a los apóstatas. Y querido amigo visitante que aún no conoces a Cristo, este es el triste y doloroso final que le espera a todos los hombres que no crean en Cristo como su Señor y Salvador, que no se arrepientan, que no vengan humillados ante la cruz de Cristo, pidiendo perdón y reconciliación con el Señor. La palabra es la misma, ay de ustedes. Con dolor lo decimos, con tristeza,
pero esa es la verdad del Evangelio, que nos dice, ay de los pecadores que no vengan a Cristo. Bueno, es la misma idea que Judas está usando en esta primera frase. Son palabras de advertencia, son palabras que aseguran y garantizan un juicio para estas personas. Lo segundo que Judas menciona en el versículo 11 es, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Bueno, este es el segundo punto para nosotros en esta mañana, y es que el camino de Caín, bueno, la pregunta es, ¿qué es el camino de Caín? Podemos definir el camino de Caín como el rechazo al culto verdadero. El camino de Caín va a estar alineado, va a estar representado como un rechazo al culto verdadero del Dios verdadero. Bueno, Caín todos lo conocemos, es parte de la historia bíblica, es el primer hijo de Adán y Eva, quien fue el primer nacido naturalmente en la historia humana. Bueno, sabemos, Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer, pero ellos no nacieron naturalmente. Sí, así Caín. Bueno, dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, este versículo es precioso, hermanos. Estamos en el capítulo 4 de Génesis. Capítulo 3:15, hay una promesa de Dios a Eva. Y le dijo que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Nacería aquel hombre que pisaría la cabeza de la serpiente. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta frase donde Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, está haciendo referencia al varón de la promesa. Para ella, en su concepción, Caín era el que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Bueno, después la historia nos muestra que no era él, todo lo contrario. Juan en su primera carta lo llama como el hijo del maligno. Pero es interesante cómo el Evangelio estaba tan claro para Eva y para Adán. Ellos estaban esperando el hijo de la promesa y ven en Caín una posibilidad de este hombre. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Dice el versículo 3 de Génesis 4, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Hermanos, quiero aclarar que no tenemos el tiempo para poder detenernos y explayarnos en toda la verdad tan profunda que hay en estos versículos. Simplemente vamos a mencionar por qué Judas está usando este hombre, a Caín, como un ejemplo de lo falso, de los apóstatas. Bueno, lo primero que vemos en el versículo 3 es que ellos, tanto Caín como Abel, tienen un concepto muy claro de cómo acercarse a Dios. Bueno, es por medio de una ofrenda. Ellos vienen por medio de ofrecer una ofrenda a Dios, que se presentan a Dios, y el resultado y el comienzo de un problema es que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Bueno, no sabemos de qué manera Dios se manifestó a favor de una y de otra. Lo que vemos en la Biblia posteriormente a esta historia es que Dios cuando aceptaba una ofrenda hacía descender fuego del cielo y esa ofrenda era consumida. Bueno, lo vemos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. No sabemos si esto sucedió así. Todo lo que la Biblia nos dice es que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Creo que es intencional que el autor bíblico, el Espíritu Santo, dijera que Dios se agradó de Abel y luego de su ofrenda. Bueno, es interesante porque de alguna manera lo que esto nos permite ver es una manera de responder a la pregunta, ¿por qué una ofrenda sí y por qué la otra no? Bueno, algunos dicen que en ese concepto tan claro que Adán y Eva tienen del Evangelio, en esa instrucción que Dios les ha dado progresivamente del Evangelio, de la obra redentora, ellos tenían muy en claro la necesidad de un sacrificio como sustituto por el pecado del hombre. Bueno, algo de esto lo vemos en Génesis 3:21,
Y dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, quiero ser muy cauteloso con esto, pero algunos dicen que en esta escena del Génesis capítulo 3, cuando Dios mató a un animal, fue Dios quien mató al animal y fue Dios quien él mismo confeccionó túnicas, ropas, para que los hombres que ahora habían pecado contra Dios y estaban, con vergüenza de verse desnudos, fueran cubiertos. Bueno, en toda esa figura hay una hermosa verdad teológica que nosotros debemos considerar. Bueno, Dios les estaba enseñando la verdad acerca de la sustitución, un poco lo que luego vemos más adelante donde dice que sin derramamiento no hay perdón de pecado. Bueno, a causa del pecado ellos tuvieron que ser vestidos, pero para ser vestidos, para ser cubiertos de esa vergüenza, Dios tuvo que matar un animal y derramar sangre. Bueno, ese concepto evidentemente está muy claro en ellos, en Adán y Eva, y luego ellos por carácter transitivo se lo enseñan a sus hijos. Y sus hijos llegan a este capítulo 4 con el concepto bien claro de lo que es el sacrificio, de cómo presentarse delante de Dios, de qué es lo que Dios acepta y qué es lo que Dios no acepta. Bueno, esto indudablemente representa o es una luz que apunta hacia el futuro, hacia la venida del Cordero de Dios, de Cristo, quien iba a morir por nosotros o por su pueblo y que en esa muerte nos cubriría con su justicia y que es a causa de su sangre y de su sacrificio que podríamos acercarnos a Dios. Bueno, la ofrenda era un medio por el cual el hombre ahora podía presentarse ante Dios. Pero independientemente de la ofrenda, lo importante era el corazón con el cual el hombre se acercaba a la comunión con Dios. Por eso, versículo que leíamos de Génesis 4, dice que Dios vio con agrado a Abel. Bueno, algunos dicen que está muy alineado con la ofrenda que él trajo. Él trajo una oveja. Sin embargo, Caín trajo, vegetales, fruto de la tierra, ¿no? Algo que sembraba y lo tenía que dejar por ahí, regar, cuidar, pero no tenía mayor trabajo. Sin embargo, la oveja requería mucho más trabajo, mucha más dedicación, mucho más cuidado. Y de alguna manera, como veíamos en el Salmo 23, aquellos que criaban ovejas hasta se encariñaban con esa cría, con ese animal. Y luego era toda una determinación tomar esa ovejita tan tierna, chiquita, y traerla, ofrecerla en el altar, en el lugar donde sabía que iba a morir. Pero para Abel había algo más importante que la oveja, era Dios. De alguna manera, cuando Abel venía al sacrificio, su corazón decía, Señor, soy un pecador. Señor, yo merezco el lugar de esta tierna oveja. Pero pensando en el Evangelio, en ese hombre que iba a nacer de la simiente de la mujer y que iba como Cordero de Dios a ocupar nuestro lugar, ofrezco esta oveja como mi sustituto y derramo su sangre para el perdón de mis pecados. Evidentemente, esta figura del sacrificio está a viva voz hablando del Evangelio, de Cristo, de su sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es esa la razón por la que nosotros podemos entender que Dios acepta el sacrificio y la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Bueno, no podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y ponernos a elucubrar qué pensó Caín o qué, no sabemos. Lo que sí vemos es que claramente el Evangelio está representado en una ofrenda y la otra no. Luego, por lo que la Biblia nos dice, Caín, se enoja a causa de este rechazo de parte de Dios. Caín sabía lo que Dios exigía, sabía que Dios esperaba un sacrificio de sangre, pero en lugar de eso, él inventó su propia forma de acercarse a Dios.
no por medio del sacrificio de un cordero, no por medio del derramamiento de sangre, no por los medios establecidos por Dios, sino que Él dijo, yo voy a llevar mi propia ofrenda. Oh, hermanos, esto puede ser tan presente en nuestra iglesia, en nuestra vida, como lo fue en aquella época. Esto nos tiene que llevar a considerar la advertencia de Judas, que algunos se desviaron en el camino de Caín. Esto implica no solamente presentar una nueva manera de acercarse a Dios, sino rechazar el sacrificio redentor de Dios en la sangre del Cordero, su Hijo Jesucristo. Y te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu seguridad de vida eterna? ¿Dónde está garantizado ese perdón y esa reconciliación con el Padre? ¿En tu esfuerzo? ¿En que eres fiel a tu iglesia y que eres miembro de una iglesia? ¿O en el sacrificio eterno de Cristo? Esa es la acusación que Judas está tomando del Antiguo Testamento y dice, el camino de Caín, dentro de un montón de cosas, implicaba que él estaba rechazando el sacrificio futuro de Cristo. Dice Juan, capítulo 3, la primera carta, versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, un poco más de luz nos da Juan a entender que el problema era que uno era hijo de Dios y por eso entendía el Evangelio y por eso confiaba en el Evangelio y el otro no era hijo de Dios. Bueno, esta es la característica, recuerden, de los falsos maestros que se han introducido en la iglesia. Tienen toda una apariencia de piedad y hablan con un lenguaje teológico, espiritual, bíblico, y uno lo escucha hablar y queda hasta sorprendido y dice, wow, ¿cómo habla este hermano? Pero luego por sus obras lo que vemos es que al igual que Caín, eran mera religión. Sí, trataban de acercarse a Dios como lo hizo Caín, pero no en los medios establecidos por Dios, sino en su propia religión, en su propia inventiva. Él dice, bueno, yo puedo buscar a Dios a mi manera. Y no hay tal cosa, hermanos. Hay un solo camino que nos lleva a Dios y es a través de Cristo. Y si estás en Cristo, está garantizado nuestra comunión con Dios, pero no por nosotros, no porque ahora soy bueno, no porque ahora soy más santo, no, es porque Cristo es el camino por el cual nosotros llegamos a Dios. Bueno, eso es lo que Caín no entendió. Caín finalmente se irrita contra su hermano, quien es justo, como leíamos en Juan, y demuestra su odio hacia su hermano, dándole muerte. Bueno, más adelante, mismo capítulo 4, él llama a su hermano y le dice, bueno, vamos a caminar al campo, y ahí en el campo termina con la vida de su hermano, de su propia sangre. Y esta es otra de las características que Judas está tomando. Bueno, recuerdan el mismo Juan, en la primera carta, él señala que el que no conoce a Dios, aborrece a su hermano. ¿Como quién? Como Caín. La característica de los falsos hombres, de los falsos hermanos, es que ellos por un tiempo aparentarán amor y cariño por la iglesia, por los hermanos, pero al fin su corazón mostrará quiénes son. Mostrarán su odio, su aversión, su rechazo hacia los hermanos y la iglesia de Cristo, como Caín. Él mató su propia sangre. Bueno, nos sorprende hoy, en nuestra generación, cuanto más en aquel tiempo. Bueno, pero esta conducta está caracterizada en los falsos creyentes. Los falsos creyentes tienen este comportamiento. Establecen su propio camino para acercarse a Dios, tienen su propia manera de obedecer, sus propias leyes, sus propias reglas, no son obedientes a la palabra, ellos ponen su propio estándar, tienen su propio evangelio, tienen su propia manera y conducta de vivir, como los falsos hermanos, como Caín. Pero también estos falsos creyentes tienen la característica de
quizás no físicamente como Caín, pero sí en su corazón aborrecen y matan a sus hermanos todo el tiempo. Bueno, Caín fue el modelo de alguien que se apartó de la verdad y sus consecuencias. Caín es un terrible ejemplo de lo que puede suceder cuando un falso cristiano, un falso maestro se introduce en la iglesia de Cristo y no es detectado a tiempo. Puede hacer mucho daño. En tercer lugar, lo que vemos en el versículo 11 es que, bueno, la expresión de asombro, ay de ellos porque se desviaron en el camino de Caín y se lanzaron, dice, en el error de Balaán por recompensa. Un segundo ejemplo. El segundo ejemplo ahora es otro hombre, Balaam. Bueno, este hombre, Balaam, dice, si me acompañan ahí a Números 22:2. Números 22:2 dice, Balac, hijo de Zippor, vio, perdón que no los esperé hasta que llegaran ahí. Números 22:2 dice, y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y Moab tuvo miedo ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, y le dijo, gracias. Mira, un pueblo salió de Egipto y cubren las superficies de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Bueno, algunas cosas bien rápido. Este Balaam, dice versículo 5, que es hijo de Beor, este era su padre y esta era la ciudad, Petor. Bueno, esta ciudad, Petor, nos ayuda a entender que esta era una ciudad en la Mesopotamia antigua y esto indica que él era una persona ajena al pueblo de Israel. Pero era un profeta que Dios había usado. Y evidentemente, por lo que vemos en el relato, era un hombre conocido por varios reyes. Bueno, está acá el versículo 2, dice que Balac era rey en Moab. Y, versículo 3, entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo de los israelitas. Moab dijo a los ancianos, acá está, dice, esta multitud lamerá todo lo que hay a su alrededor, envía, versículo 5, a Balaam, mensajeros a Balaam, hijos de Beor. Evidentemente Balaam era conocido, por eso lo mandan a buscar, y por eso luego lo que vemos en el versículo 6, le dice, yo sé que a todos los que tú bendices son benditos, y a todos los que maldices son maldecidos. Bueno, era un hombre conocido. Pero es interesante que Balac, el rey de Moab, lo manda a buscar para que maldijera al propio pueblo que servía, al propio pueblo de Dios. Le dice, bueno, maldice a este pueblo porque nosotros sabemos que tu palabra se cumple. Hay una respuesta interesante ahí en el versículo 20 del capítulo 22. Dice, Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hablaré. Bueno, está diciendo, bueno, anda con ellos. Si usted después puede leer el relato, es muy interesante cómo él una y otra vez está como en dudas, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y esto lo que está mostrando de alguna manera es ese corazón duditativo, ese corazón que está como que, bueno, voy o me inclino ante el mejor postor. Versículo 38 de este mismo capítulo dice, Balaam respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti
¿Hay algo acaso que pueda decir la palabra de Dios? Ponga en mi boca, esa diré. Bueno, nosotros lo leemos así. Aparentemente es un buen hombre. Es un profeta de Dios que es obediente a Dios y dice, no voy a decir otra cosa que lo que Dios me diga que hable. Bueno, podemos seguir la historia. Y la conclusión es que él luego le enseña a este rey cómo corromper al pueblo de Dios. ¿Qué hacer para que el pueblo de Dios caiga en pecado y entonces a causa de ese pecado Dios iba a maldecir a la nación? Es este supuesto profeta de Dios que en vez de hacer lo bueno, lo correcto para el pueblo, le da cierta estrategia para hacer caer en pecado al pueblo de Dios. Y esa es la figura que Judas está tomando. Recuerda, versículo 4 dice que estos hombres estaban corrompiendo la gracia de Dios y estaban haciendo de esa libertad en Cristo, lo estaban convirtiendo en libertinaje. Lo mismo que está haciendo o que hizo Balaam. Él enseñó al enemigo cómo hacer pecar al pueblo de Dios. Pero también, como dice Judas en el versículo 11 que leíamos, su camino, él se inclinó o él llegó a esta determinación por la recompensa. Cuando usted siga el relato en Números 22, verá cómo el rey, varias oportunidades, le está ofreciendo un botín. Y le ofrece tanta cantidad de oro, tanta cantidad de ropa y ganado y tierras y todo esto, hasta que finalmente entendemos que él accedió y por eso tomó esa determinación en contra del pueblo de Dios. Segunda de Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo, noten esto hermanos, el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Ya mucho tiempo después de la historia, la comprensión de las escrituras era que él había accedido a un botín para traicionar a Dios y a su pueblo. Y estos falsos hombres que se han infiltrado en la iglesia de Cristo, su motivación no es un servicio voluntario a la iglesia, no es un deseo de servir al pueblo de Dios, no es el anhelo de cumplir con la voluntad de Dios, el llamado de Dios para su vida. Su único deseo es el pago de la iniquidad. Quieren ganancia económica, quieren conseguir un gran nombre, quieren conseguir reconocimiento y quieren beneficiarse del pueblo de Dios y de las ovejas de Cristo. Los falsos maestros actúan por avaricia, actúan voluntariamente como Balaam, dejando al Señor, y todo lo que los motiva es el dinero, la ganancia económica. Tenemos un ejemplo de esto en Hechos, capítulo 8, versículo 18, es la historia de Simón el Mago, bien conocido por nosotros. Dice versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, a raíz de esta historia surge una frase que se conoce como simonía. La simonía es cuando nosotros queremos, conseguir algún beneficio por medio del dinero, ¿no? Pagando algo, se conoce de esta manera. Lo que vemos es que este hombre quiere recibir por medio de pagar la bendición que tenían los apóstoles de Cristo de impartir el Espíritu Santo o de pedir a Dios y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Él dice, te voy a pagar y dame esa autoridad, dame esa potestad. Pero el fin no era un beneficio para la iglesia, no era un beneficio para los hombres. Él quería comerciar con esto. Esta es la característica de los falsos hermanos. Dice 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo mismo que dijo Judas, estos hombres tienen el corazón lleno de maldad, su corazón no es recto delante de Dios, todo lo que quieren es, ganar una ganancia económica, hacen de la iglesia de Cristo, hacen del pueblo de Dios mercadería y con palabrerías fingidas, dice, engañan al pueblo de Dios y simulan ser grandes maestros, grandes siervos de Dios, pero el fin siempre es monetario, económico. Por eso, hermanos, esta carta de Judas es tan vigente, porque en nuestros días tenemos un montón de hombres que en nombre de Dios están robando al pueblo de Dios. Y ellos hablan de prosperidad y hablan de que todos van a vivir en la abundancia y la realidad es que los únicos que prosperan son ellos. Ellos se compran grandes mansiones, tienen jet privados y viajan de un lado para el otro sin ningún problema, mientras el pueblo de Dios permanece en la más extrema pobreza. Es algo contrario al Evangelio, porque Cristo fue un hombre rico, pero que se hizo pobre. Fue un hombre pobre, que no tenía dónde dormir, no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando murió no tenía una tumba donde ser enterrado, tuvieron que prestar una tumba. Y toda opulencia que estos hombres falsos muestran en nombre de Dios es contrario al Señor que dicen servir. Cristo de ninguna manera tuvo esa vida que ellos tienen. Pero estos son falsos hombres, son falsos hermanos que hacen de la iglesia de Dios su mercancía, su materia prima para ganar bienes económicos. Pablo dice en 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es interesante lo que leíamos en Pedro, porque Pedro dice que la condenación de estos hombres no se tarda. Y como dice Judas, ¡ay de ellos! ¡Ay de estos hombres que roban al pueblo de Dios! Que falseando el evangelio y la verdad de Cristo, hacen de la iglesia mercadería. Oh, hermanos, lo que no podemos perder nunca de vista es que cuando estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a la esposa de Cristo. Y cualquier cosa que nosotros hagamos contra la esposa de Cristo, un día tendremos que dar cuenta al esposo. Cara a cara Él nos pedirá cuenta, ¿qué hiciste con mi esposa? Estos hombres no tienen temor de Dios, no tienen ningún reparo de lo que la palabra dice cuando menciona en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, eso es lo que Judas está mencionando. Estos son los hombres que están en medio de ustedes, dice Judas, hombres que por ganancia se infiltraron en la iglesia y están haciendo todo lo que hacen con un único propósito y es una ganancia económica. A lo largo de la historia, esta historia ha persistido y convivido con la iglesia de Cristo. Durante siglos la verdad fue adulterada, enseñando falsas doctrinas con el único objeto de acumular riqueza por falsos hombres que niegan el Evangelio y al Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Judas ya lo advirtió y dice, estos hombres se han infiltrado encubiertamente, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. De la misma manera como Balac enseñó a este rey, a Balac, a hacer pecar al pueblo de Dios, posiblemente estos falsos hombres en los tiempos de Judas está llevando, incitando a los hermanos a rebelarse a los principios de piedad y de santidad de Dios en su palabra y está insinuando a los hermanos a pecar voluntariamente contra Dios. Un poco lo que mencionaban los hermanos en esta mañana. Que un hermano te incite a pecar. Bueno, eso es terrible. Es lo que hizo Balaam.
es lo que hizo aquel que no conocía a Dios. El Hijo de Dios sí debe ser misericordioso con el pecador, pero no puede ser complaciente con el pecado de nadie, ni su propia vida, ni de la vida de su hermano. Si tiene que tratar el pecado con la misma seriedad que Dios lo trata. Si tiene que llamar al hermano al arrepentimiento y ser un medio de gracia para lidiar con ese pecado en la vida de su hermano. No estamos para acusar a nadie, lo que bien mencionaba nuestro hermano a la mañana. Pero sí estoy para ser un medio de gracia, para que ese hermano vea su pecado y se aparte. Pero sin embargo, estos falsos hermanos como Balaam incitan al pueblo a pecar contra Dios. Esos hombres estaban en los tiempos de Judas y están en los tiempos de esta generación. Se infiltran en la iglesia, se enseñan un montón de cosas que llevan al pueblo a pecar contra Dios. Balaam era un profeta mercenario, un profeta que ofrecía profecías al mejor postor. Su interés, lo único que lo movía era el lucro económico, el dinero. Y esto es lo que los falsos maestros hacen hoy. Viven y predican no porque aman a Dios o su palabra, sino porque quieren un lucro financiero de la iglesia. Corazones llenos de avaricia estaban dispuestos a profanar el evangelio a fin de conseguir mayor riqueza para sí mismo. Lo cuarto y último en esta mañana que Judas nos dice en el versículo 11, y es que ellos perecieron en la contradicción de Coré. No sé si usted ha podido notar la cronología que Judas está haciendo. Por un lado, les advierte y les dice, ay de ustedes, ay lo que les espera a ustedes por haberse alejado del Señor. Ay, lo que les espera a ustedes por haberse apartado de la verdad. Y luego presenta un ejemplo de Caín, un hombre que fue juzgado por Dios y condenado y murió. Luego Balaam, otro hombre que murió como un enemigo, si usted puede buscarlo, verá la historia de este hombre que murió de manera terrible, como un enemigo de Dios. Y por último, lo que Judas está destacando es que estos que andan en su propio camino tienen un final terrible. La contradicción de Coré es una rebelión contra la autoridad de Dios. Bueno, la tercera comparación que Judas hace es con este hombre Coré. Bueno, ¿quién es Coré? Bueno, Coré era un levita, era primo de Moisés y como levita tenía el privilegio y el derecho de servir a Dios en el templo y cumplían distintas funciones entre cantar, asistir en los sacrificios, servir al pueblo. Bueno, había distintas funciones que ellos como levitas tenían en su servicio al pueblo. Muchos de ellos eran cantores que participaban en la adoración a Dios. Bueno, no sabemos puntualmente cuál era la tarea que Coré cumplía como levita. Lo que sí sabemos es que la palabra lo identifica como un levita. Dice Números 16:1. Si me acompañan ahí, por favor. El libro del Pentateuco, número 16. Versículo 1. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, esta es la historia. Coré, este levita, este hombre que de alguna manera cumplía una función espiritual dentro del pueblo, organizó con Datán y Abirán un levantamiento en rebelión en contra de Moisés y de su hermano Aarón. De alguna manera, Coré fue el que impulsó una rebelión abierta contra lo que Dios había establecido. Ellos dicen, ¿por qué te levantas a Moisés y Aarón? ¿Por qué? Dice, basta ya de ustedes. ¿Por qué
se levantan ustedes en la congregación de Jehová. Lo que ellos están diciendo es como que Moisés y Aarón se habían autoproclamado líderes o se habían impuesto a sí mismos como líderes de la nación. El que conoce un poco la historia sabe que esto no es así. De hecho, ellos estaban bastante en desacuerdo con Dios en ese llamado de ser los que Dios usara para traer al pueblo. Dios tuvo que convencer a Moisés, Dios tuvo que convencer a Aarón para que ellos pudieran cumplir con esta función. Esto nos indica que ellos no se propusieron a sí mismos como líderes. Fue Dios quien los puso. Entonces esta rebelión no es contra Moisés y contra Aarón, es contra Dios mismo. En otra ocasión Dios le dice a Moisés, Moisés, no te rechazan a vos, están rechazándome a mí. Y esta es la realidad que está sucediendo con Coré, con Datán y Abirán, estos hombres que se levantan contra la autoridad de Dios, estos hombres que se levantan contra lo establecido por Dios, estos líderes religiosos que siguieron a Coré, se levantaron contra el hombre de Dios que él mismo había colocado en la autoridad. Estos falsos maestros seducen a los seguidores en su entorno y atacan a la autoridad que Dios puso en la iglesia, su palabra, sus líderes, su diseño. Bueno, Judas está tomando este ejemplo porque esto es lo que está sucediendo. Todo el tiempo Judas está diciendo, bueno, estos se comportan así como Coré. Ellos van a seducir a algunos, siempre va a haber alguien que les preste el oído, ellos los van a engañar, como leíamos antes, con sus palabrerías, ellos le van a hablar de doctrinas, y ellos le van a hablar de un montón de cosas, pero el fin es oponerse a lo establecido por Dios. El liderazgo, la palabra, la sana doctrina, lo que sea. Bueno, dice Judas, estos hombres están entre ustedes. Hay que identificarlo. Hay que señalarlos porque estos están dañando al pueblo de Dios. En esta revuelta contra Moisés, Moisés era como el mediador que Dios usaba para comunicarse con el pueblo. Fue Moisés a quien Dios llamó y les dio la ley, fue Moisés quien trajo la ley y luego se la dio al pueblo. Era cuando Dios quería comunicar algo al pueblo, era Moisés el intermediario, una figura preciosa de Cristo, como ese hombre que vino de parte de Dios en favor del pueblo. Bueno, pero ellos se oponen contra esto. Ellos están queriendo sacar a Moisés de ese lugar que Dios le había dado. Los falsos maestros tienen este comportamiento como Coré. Dice Judas, niegan al Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Lo veíamos el domingo pasado y mencionábamos que esto habla de oponerse a su autoridad, de oponerse a su señorío. Y Moisés es la cara visible de Dios de alguna manera, la cara visible de la autoridad. Por eso están ensañados con él, por eso quieren quitarlo. Pero lo que Judas dice es que su final está cerca. Miren lo que pasó con estos hombres, número 16, 28. Número 16, 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Así que ustedes ponen en duda mi función, mi llamado. Bueno, Dios va a ser quien resuelva este asunto. Dijo Moisés, para que se hiciese todas estas cosas que yo no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la
congregación. Bueno, no sé qué les sucede a ustedes mientras están leyendo, pero es impactante lo que pasa. Es impactante, hermanos, porque dice que la tierra, mientras él estaba hablando, se abrió, pero se abrió exclusivamente para el grupo de Coré y los que se oponían a Moisés. Y no solamente se abrió la tierra, dice que la tierra los tragó. Y no bastante con no solamente los tragó, sino que la tierra se volvió a cerrar y los tapó a todos ellos. Ellos fueron tragados literalmente, como dice el pasaje, por la tierra. Y esto es una señal del juicio de Dios. Dice versículo 30, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Pero acaso no era que ellos se habían levantado contra Moisés? Sí, pero el tema no es Moisés acá. El problema es Dios. Este hombre, Moisés, había sido puesto por Dios. El oponerse a Moisés era oponerse contra Jehová, contra Dios. Pero lo que Judas está haciendo es traer la historia y decirles, bueno, este es el final que les espera a estos falsos hombres. No los tragará la tierra como aquella única vez, pero sí están sentenciados al mismo destino eterno de condenación y serán muertos porque irritaron a Jehová y serán condenados porque irritaron a Jehová. Bueno, esto es terrible, pero es una advertencia para nosotros, porque posiblemente si esos hombres entran en medio nuestro y engañan a nuestra mente y seducen nuestro corazón con su doctrina, de alguna manera Judas les está advirtiendo, tengan cuidado, pueden correr el mismo fin que Coré y terminar todos muertos por el juicio de Dios, condenados eternamente por no haber escuchado al Señor, su palabra y su advertencia. Oh, hermanos, esto es terrible, pero Judas está escribiendo esta carta como él estando en el cuartel general y está advirtiendo al ejército en el campo de batalla, le está diciendo, cuidado, falsos soldados se han infiltrado en nuestras filas, tengan cuidado. Estas son las características. Son amadores de sí mismos, aman el dinero, dañan a su propio ejército, engañan, seducen con sus palabras, pero el fin de estos es el juicio de Dios. El juicio de Dios para todos aquellos que se oponen a Dios y su palabra. Bueno, esta es la terrible manera en que termina esta rebelión de Coré. Con todos sus seguidores fueron tragados por la tierra y perecieron eternamente. Esta rebelión rápidamente fue apagada, fue terminada de manera drástica, no por Moisés o por Aarón, sino por la misma mano de Dios. Y así sucederá con todos los falsos hermanos. Bueno, ¿qué nos tiene que llevar a pensar este pasaje y esta enseñanza en esta mañana? Bueno, Caín representa la religión falsa. Caín representa a un cristiano nominal, alguien que posiblemente viene a la iglesia, se ha bautizado, viene con su Biblia, canta himnos, ofrenda, tiene una vida aparentemente religiosa, pero en su corazón no confía en Cristo, en su sacrificio. No está dispuesto a aceptar los medios de gracia, los medios de redención que Dios ha establecido para la redención de su pueblo. Él tiene su propia religión, tiene su propia manera de vivir para Dios. Hay una sola manera, y es siguiendo el ejemplo de Cristo. En segundo lugar, Balaam simboliza la codicia y la corrupción espiritual. ¿Qué te trae a la iglesia? Quizás no es un beneficio económico, quizás hay otro interés, que no lo sé. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿por qué venimos? ¿Por qué asistes a la iglesia cada domingo, cada miércoles? ¿Por qué nos congregamos? Esa es la pregunta. Bueno, Balaam hizo todo lo que hizo por un beneficio personal, económico. Y quizás nosotros lo hacemos por lo mismo. Nos gusta el ambiente, nos gusta la gente, nos gusta cómo me tratan, hay algún beneficio, no lo sé. No hay mucho que podamos dar, ni que nos puedan sacar tampoco, pero la pregunta es, ¿qué te trae?
que lo que te traiga a la iglesia sea Cristo. Porque si Cristo te trae a la iglesia, no importa quién venga a la iglesia o quién deje de venir. No importa si los hombres fallan o si caen. Si Cristo es la motivación por la cual vienes a la iglesia, siempre, siempre será tu gozo congregarte con el pueblo de Dios. Siempre. No habrá otra mayor motivación que eso. No importa si haya problemas, si haya necesidad, enfermedad, lo que sea, frío, calor, lluvia o viento, no importa. Tu gozo será, quiero ir al encuentro de mi Señor. Pero si Cristo no es tu motivación para congregarte, entonces todas las cosas te costarán. Todo será un peso. Oh, la iglesia, miércoles, reunión de oración. Oh, domingo, la reunión es interminable. Estamos 2 horas escuchando a 2 hombres. Pero si es Cristo tu motivación, con gozo te levantarás cada mañana, cada domingo, prepararás tu ropa, tomarás todas las cosas necesarias para correr a la iglesia, a escuchar la instrucción de Dios, a servir al pueblo de Dios, porque tu motivación no son los hombres, no son los beneficios personales, sino el darte voluntariamente a Cristo. Tercero y último es Coré. Coré ejemplifica o es un testimonio de la rebelión contra la autoridad de Dios. Coré se levantó contra Moisés. Cuestionaron el liderazgo, cuestionaron lo establecido por Dios, de alguna manera cuestionaron el diseño de Dios para su pueblo. Bueno, son ejemplos que están puestos frente a nosotros para identificarnos, pero para examinarnos también. Pensando en esto, el título era Un camino, 3 hombres y un terrible final. La única manera de no caer en ese camino es permanecer en el camino del Señor. Permanecer en el camino que Dios ha establecido en su palabra para su iglesia y para sus hijos. La pregunta es, ¿estoy en ese camino? ¿Estoy andando por los pasos del Señor? ¿Estoy caminando como Él quiere que camine? ¿Estoy andando por ese camino que Él ha trazado para mi vida? Y ese camino lo voy descubriendo y conociendo a través de su palabra. En la medida que sigas ese camino, en la medida que andes en esa verdad, entonces estás garantizado, no terminarás tristemente como estos hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y continuamos con la reunión. Señor Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la advertencia que de tu palabra llega a nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres tan protector, proveedor y cuidas de nosotros, cuidas de nuestras almas. Oh, Señor, qué triste sería que nosotros voluntariamente hagamos oídos sordos a esta advertencia. No prestemos cuidado ni atención a estas cosas y seamos engañados y arrastrados por el error de hombres que llegan a tu iglesia para dañar a tu pueblo, para, Señor, falsear el evangelio de Cristo. Padre, ayúdanos a estar siempre alertas, vigilando, defendiendo la fe que una vez nos ha sido dada por Cristo en el evangelio. Ayúdanos a confiar en tu gracia. Ayúdanos a estar alertas de nuestro propio corazón y de nuestra propia maldad. Y Señor, que Cristo siempre sea nuestra guía y nuestro camino, por el cual andamos seguros. Te pedimos, Padre, que bendigas tus palabras y que sigas con nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.